Desde la tierra de nuestros abuelos presentamos Añoranzas de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, de nuestra gente, de nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar. Pero con el pasar del tiempo, forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llenan de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posesionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago. ¿Qué cosa valida estar aquí, chicos? ¿Qué te parece? Bueno, el CUC siempre ha sido una bella institución aquí de Cartago, con un buen campus, con gente de Cartago que ama Cartago, y de eso se trata, de disfrutar de las Qué grandes instalaciones tiene esto, que también a mí me duele mucho, Rogelio, ¿sabes por qué? Porque hay muchas aulas desocupadas. Qué interesante. Bueno, puede ser algo de la pandemia, ¿verdad? Ah, Algo de la pandemia que todavía no ha venido, pero esperamos que dentro de un tiempito estas aulas con nuevos proyectos, nuevas cosas que siempre se le ha ocurrido al CUC, vayan a rebosar de estudiantes cartagineses y también de otras provincias que vienen a estudiar acá. definitivamente, Rogelio, pero digamos una cosa. ¿Qué tema tenemos para hoy? Para todos nuestros amigos que nos están viendo, en el cual, te digo una cosa, Rogelio, yo estoy muy contento y muy agradecido, porque fíjate que en esta Semana Santa, Producciones Cartago Antiguo, por medio de nuestro director, don Benny Alvarado Ortega, mira, puso un programa muy especial, lo que fue miércoles, jueves y viernes, y que fue visto por más de 10,000 personas. Eso me siente muy comprometido, más que todo, Rogelio. Tanto vos, tanto nuestra producción, como un servidor, con todos ustedes, que jueves a jueves nos ven por medio de nuestro programa Añoranzas de mi tierra. Rogelio, pero te pregunto, ¿qué tenemos para hoy, Rogelio? Bueno, una vez más, explorando y dando a conocer, o redescubriendo, ¿verdad?, a estos personajes que han ayudado a que Cartago sea como sea. Y tenemos tal vez consuelo mentales que le decían el doctorcito, ¿verdad? El doctor Guzmán Mata. El doctor Guzmán Mata. Me imagino que muchos de ustedes se van a acordar de él, ¿verdad que sí? Claro, y sobre todo tener una información de primera mano, que es entrevistar a la familia, al hijo. ¡Uy, qué interesante! Entonces, lo que tenemos hoy es una entrevista directamente con un hijo del doctor. Con un descendiente del doctor Guzmán Mata. Para placer, conocimiento
y visualizar un poco lo que son esas grandes figuras que de una forma u otra han estado en Cartago y han servido también para que Costa Rica se haga más grande. Rogelio, pero lo que yo sé es que el doctor Guzmán Mata fue un polifacético cartaginés, que tanto así se metió mucho en política también. También, y vamos a explorar otras vías diferentes, el sentido ecológico que tenía él en sus fincas, ese don de gentes, pues toda esa información la vamos a tener para los cartagineses y que conozcamos a otro cartaginés muy importante. Aquí en Pues Rogelio, Jay, sin más preámbulo, yo considero que vean ustedes este video porque es muy importante conocer los personajes cartagineses que aman y amaron a Cartago. ¿Qué te parece, Rogelio? Adelante. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Hablar de la personalidad del doctor, ¿verdad? Como le decimos muchos acá, es muy interesante. Fernando Guzmán Mata, vicepresidente de la República. ¿En qué época fue? Bueno, papi fue vicepresidente de don Daniel Uber en el año 74 al 78. Él ejerció en varias oportunidades, fue presidente de la República. Sí, hay que recordar que en ese entonces, igual que ahora, había dos vicepresidentes, pero Carlos Manuel Castillo, que era el primer vicepresidente, había renunciado a su posición como vicepresidente. Y Daniel Uber hizo muchos viajes. Entonces papi estuvo en la presidencia, ejerciendo la presidencia, como en 14 o 15 ocasiones. O sea, fueron muchas. Bastantes. Y sumando el tiempo, creo que fue alrededor de 6 meses. ¿6 meses? Si sumamos todos esos periodos. Bueno, sí. Entonces él firmó posiblemente decretos de ley por supuesto, y leyes del país. ¿Cómo no? Leyes. Tuvo que enfrentar muchas huelgas. También. Que hacían antes, sí, ¿cómo no? No me diga. De hecho, por ahí alguno de esos caricaturistas famosos hizo una caricatura que publicaron, creo que fue en La República, en que se ve a Daniel Uber con una maleta saliendo por una esquina y en una ventana un montón de gente y le dice, ahí te dejo Guzmán Mata, que es la presidencia. No puede ser. Sí, y era por eso, porque Daniel era muy bandido, ¿verdad? Muy astuto, y en ciertas condiciones él se iba y dejaba a papi en la presidencia. Y recuerdo bien esos eventos, esos momentos. ¿Y cómo era, tal vez un aspecto así como que podría ser interesante? ¿Qué pasaba cuando él llegaba en funciones? O sea, llegaba a la casa y era presidente de la República. ¿Había algún comentario aparte de él? ¿Cómo era ese momento? Vea, le puedo hablar por mí. O sea, sí. yo no sentía que hubiera algo diferente. Ajá. Era el mismo papá, el mismo médico. Él seguía ejerciendo la medicina. O sea, nunca dejó de ejercerla. Él tenía el consultorio a la par de la casa, digamos, y se comunicaba por dentro. O sea, era la misma casa. Y yo no noté, digamos, que hubiera una diferencia, vean al presidente o vean al vicepresidente. La única cosa que yo notaba diferente es que nos dieron el privilegio de tener un radio de comunicaciones con la comandancia de Cartago. Eso era lo único que yo notaba diferente que había en mi casa. Pero fuera de eso, era el mismo papá, se levantaba a las mismas horas, se acostaba igual, veía tele igual. La misma rutina de siempre, o sea, no era algo particular dentro de la casa que uno dijera, wow, es el presidente. ¿Recuerda alguna anécdota especial en algún periodo de esos 6 meses No tengo recuerdos de algo particular, es que ya le digo, por lo menos en mi caso era algo tan natural, tan mi papá, ¿verdad? Que yo no lo veía. Algunas veces fuimos a la casa presidencial estando él de presidente,
Era como, vengan a que conozcan donde yo estoy, una cosa así que en ese entonces quedaba por el Parque Nacional. La casa presidencial vieja. En la casa usted tuvo el placer de poderla ver por dentro. De poderla ver por dentro, sí, ahí nos llevaba y era curioso entrar ahí como si fuera eso mío, ¿verdad? Ajá, sí. No me digan, Sí. qué interesante, Sí. qué belleza. Y volviendo un poco, ¿cómo fue la infancia del doctor? Bueno, vea, eso es algo muy interesante y hay que irse muchos años atrás. El abuelo de él, o sea, mi bisabuelo, Dionisio Guzmán, era un hombre que trabajaba la piedra, era cantero. Cantero. Yo quisiera pensar que trabajó en la construcción de las ruinas, aunque no lo sé, no lo puedo asegurar, pero por la época es muy probable que algunas de esas piedras sobre las que caminamos en el centro de Cartago o algunas de las piedras de las ruinas las haya hecho mi bisabuelo. Entonces era una familia muy humilde, muy sencilla. Mi abuelo, o sea, el papá de mi papá quedó huérfano de la mamá siendo muy chiquito, muy chiquito, y eran como 6 o 7 hermanos, ahorita no recuerdo. Y estando él como en quinto, sexto grado de la escuela, mi abuelo salió de la escuela y empezó a trabajar desde entonces. Él empezó a aprender el oficio de panadero y trabajó como panadero, pero simultáneamente iba aprendiendo el oficio de la sastrería. Y entonces ahí se cultivó un gran esfuerzo. Mi abuelo fue un hombre muy sabio, le encantaba leer muchísimo, ¿verdad? Y él estaba seguro de que para sus hijos él quería que se superaran, que tuvieran una formación que él no tuvo, era una formación académica. Entonces mi papá desde chiquito se le inculcó pues el estudio, ¿verdad? Y las responsabilidades en la casa, por supuesto. Mi abuela era súper estricta, ¿verdad? En la casa de mi papá era prohibido acostarse en la cama a descansar después del almuerzo, jamás. No, era levántese 5 de la mañana o antes y ya toda la jornada del día. Y mi papá combinó los estudios con también ayudándole a mi abuelo en la sastrería. Mi abuelo finalmente se dedicó a la sastrería. Tuvo un negocio, digamos, para la época bastante próspero, desarrollado. Incluso, como comentábamos ahora antes de la entrevista, para mejorar el mercadeo, se cambiaron de casa, ¿verdad? Para quedar en la calle del Comercio, una casa que todavía hoy día existe, ahí está, ¿verdad? Esa casa debe tener ya 100 años. Y entonces mi abuelo se desarrolló en sastrería toda la época. Mi papá le ayudaba ocasionalmente a hacer algunas labores de sastrería. Estudió los primeros años en la escuela del Padre Peralta, que todavía existe también, y después en la escuela Jesús Jiménez. Y después pasó al Colegio San Luis. Esa fue, digamos, la trayectoria, digamos, de niño y de joven de mi papá. Y volviendo a la infancia, ¿recuerda alguna anécdota especial de su papá que le hayan contado? Él era muy amigo de los vecinos de Araya, de la panadería Araya de Marianito. Sí. De Marianito, como que era contemporáneo Marianito, que seguro don Franco lo recordará, ¿verdad? Y alguna vez hicieron una torería, había un señor que era peluquero, que tenía una barbería ahí por donde, como al costado oeste de la municipalidad, que le decían Caballo Bañado al peluquero. Entonces ellos, ahí molestando, Mariano y mi papá, le decían a la gente: vaya, pregúntele a aquel señor si ya bañó el caballo. Y claro, era porque se ponía bravísimo. Sí. Entonces esa era parte de las bromas, ¿verdad? De Marianito y de mi papá. Con mucho ingenio, ¿verdad? En realidad. Sí, tenían una facilidad para poner sobrenombres increíbles. ¿En qué escuela estuvo su papá? Estuvo primero en la del Padre Peralta. La del Padre Peralta. Los primeros años, sí. Y después en la Jesús. En la Jesús Jiménez. Sí, en la Jesús Jiménez, ahí estuvo. Y en la época solo educación pública, por supuesto. Y como le digo, mi abuelo era un artesano. Mi abuela dedicada al hogar, como era entonces, ¿verdad? Que hay unas anécdotas muy interesantes ya después cuando entra la sí, con respecto a eso. Cuénteme, por ejemplo, ya una vez estando en la escuela, ¿a qué institución pública entró aquí en Cartago? Ya estando en la escuela, después de la escuela, eso,
Al Colegio San Luis. A San Luis Gonzaga. Ahí hizo, sí. No sé si todavía estará, pero por ahí en alguna parte, hasta hace poco, estaba el uniforme que él usaba. Que en ese tiempo era un saco con pantalón como a rayas y con unas bandas en las mangas que indicaban en qué nivel estaba. No hace muchos años yo lo vi, no sé si alguno de mis hermanos lo habrá conservado. Mira, qué interesante. Sí, por ahí estaba. Un legítimo uniforme del San Luis Gonzaga. Estamos hablando de 1930, una cosa 1930. Por ahí tiene que haber sido. Es una verdad. En el 22, 32, 34, por ahí, en esa época. Una verdadera joya. ¿Cómo no? Ojalá que aparezca, ¿verdad? Sí, es más. Ahora hay que decirle a los hermanos a ver si alguno lo y ¿cómo fue esa transición del San Luis Gonzaga a la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál fue ese empuje? Porque no era fácil entrar en ese momento. Hay detalles ahí, como le decía, que es importante dar a conocer. De hecho, yo hasta hace poco me enteré por un hermano mío que contó la circunstancia. Papi quería estudiar medicina, originalmente, o sea, desde un inicio. Pero obviamente no había los recursos, porque ese tiempo medicina era en el exterior. Obviamente no había los recursos. Entonces entró a la Universidad de Costa Rica, pudo entrar a la universidad a estudiar farmacia. Ahí hizo 3 años de farmacia, 3 de los 4. Los hizo ahí en la universidad. Ahí se conocieron mi papá y mi mamá, dicho sea de paso. Ahí en el primero, segundo año de farmacia se conocieron ellos dos. Me dicen que su mamá vive aún. ¿Aún? Sí, ahí está. ¿Qué edad tiene? Mi mamá tiene 100 años cumplidos. 100 años. Sí, y está lúcida. A veces más enterada de las cosas de este mundo que yo. Oiga, qué maravilla. Sí, definitivamente. Ella ve noticias, tiene redes sociales. Tiene su correo electrónico, ¿verdad? Está en la era cibernética, totalmente. Totalmente. Y ella está súper enterada de lo que ocurre en este mundo. Qué maravilla. ¿Cuál es el nombre de ella? Marta. Doña Marta Vares Salazar. Y una vez que se conocieron allá, se conocieron en la Universidad de Costa Rica estudiando farmacia, fue lo que usted me... Correcto, porque mi mamá estudió farmacia. Ya. Ella se graduó de farmacéutica. Ajá. Y también que para la época eran muy pocas mujeres las que estudiaban en la universidad, ¿verdad? Y eso es una de las muy pocas que estudió farmacia en ese entonces. De hecho, hace unos 10 años, tal vez le hicieron un homenaje a ella, ahí en la Universidad de Costa Rica, porque coincidía en la fundación de la Escuela de Farmacia, entonces invitaron a ella y a otras personas que tenían, no sé, 90 años de graduados, 80 graduados, no me acuerdo, pero hubo un homenaje muy interesante, muy particular ahí, sí. Y ahí se conocieron. Ahí se conocieron y hasta la fecha, ¿verdad? Dice mi mamá que es el único amor. Y sí. Son de esos amores así. Eternos, sí. Y espérese a que le cuente la anécdota de las cartas para que no se me olvide. Ya me imagino, no se nos va a olvidar, va a ver que no. Y estando, ya estaba estudiando farmacia. ¿Y cuál fue el motivo? O sea, ¿qué fue la circunstancia para que él dijera, yo me voy ya por medicina? ¿Cómo fue? Vea, él tenía más bien esa inquietud. Farmacia fue la alternativa. Porque no podía acceder a medicina porque era en el exterior. Entonces ellos aplicaron una beca. Mis abuelos aplicaron a una beca del gobierno. Y ya, como le digo, ya estando en tercer año, o sea, le faltaba un año para terminar farmacia. Él le otorgan la beca. Y coincide también en ese momento que mi tía Matilde, que aún vive, tiene 99 años, ¿verdad? Que aún vive, ahí está. Mi tía Matilde en ese momento se graduaba como maestra. Entonces ella empezaba a trabajar como maestra. Y en la sastrería de mi abuelo, que tenía varios empleados, despidieron a uno. Entonces mi abuela asumió la posición de ese empleado para no tener que gastar en ese empleado. Mi tía Matilde empezó a trabajar como maestra. Mi abuela trabajando, mi tía trabajando como maestra y además la beca, con eso se fue a México. Fue así como él pudo ir a México, de otra manera no hubiera podido. ¿Y recuerda la universidad a la que asistió él? La Universidad Autónoma de México. Ahí estudió, sí. Él llegó allá a México como en 1942.
ahí llegó a México, en esas condiciones. En esas condiciones. Sí. Y él me comentaba, recibir el dinero mensual, para él era todo una expectativa, como cualquier estudiante que ha estudiado con beca, ¿verdad? ¿Verdad? Que está deseando que llegue el día de la beca para tener algo, ¿verdad? Y poder continuar. Y mi papá contaba que él, cuando recibía el dinero, apartaba lo que era de la U. Segundo, apartaba el dinero para las estampillas de las cartas que le enviaba mi mamá. Y tercero, decían que se compraba un postre que a él siempre le gustó mucho, que era fresas con crema dulce. Su único placer permitido era un postre al mes de fresas con crema dulce. Eso era lo que se permitía. Y ese era el lujo de él, el guardar el dinero para las estampillas. ¿Cuánto tiempo estuvo allá estudiando en la Universidad Autónoma de México? Él estuvo del 42 al 49. Él vino ya pasada la guerra civil, ya había pasado en ese entonces. Y lo que le decía de las cartas, que ese es un detalle que no es, como dicen, no es un detalle menor. Durante todo ese tiempo mi papá y mi mamá se escribieron todas las semanas, al menos 2 veces por semana. Y lo curioso no es que se hayan escrito. Bueno, obviamente no había WhatsApp, no había correo electrónico, nada de eso, menos teléfono. Sí. Sino que mi mamá todavía conserva las cartas y las tiene numeradas desde la 1 hasta la no sé cuál. Uy, qué maravilla. Y de vez en cuando me ponía que se las leyera a ella. Léeme, saca una carta, me decía, y léemela, ¿verdad? Y así, ahí las tiene, las conserva por, ya le digo, es que ha sido una relación de ellos dos muy particular, de las que ya no hay casi, ¿verdad? Y decía mi mamá vivía en San José, ella es de San José, nació allá, que ella iba 2 veces por semana al correo, y que ya los empleados del correo sabían que tal día llegaba una carta para Marta, y Marta enviaba una carta a Fernando, ¿verdad? Y una vez se les perdió una carta, y los empleados de correo corriendo porque ellos sabían que tenía que llegar esa carta. Sí, entonces son anécdotas interesantes de esa relación que ellos dos tuvieron, ¿verdad? Y que yo sé que en el corazón de mami todavía él está. ¿Y en qué momento se casaron? Ellos se casaron justamente cuando vino de México. En agosto del año 49. Agosto del año 49. Sí, ahí se casaron, sí. ¿Y cómo fue sus primeros periodos aquí ya en Costa Rica como doctor? ¿Dónde empezó a trabajar? Vea, él vino directo a trabajar en Cartago. Él siempre amó Cartago, como muy poca gente ama Cartago. Al hospital de Cartago, cuando era la Junta de Protección Social, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ahí tal vez don Franco nos podría aportar, pero creo que había como 3 o 4 médicos en todo Cartago cuando él llegó acá. Muy poquitos médicos había. Y él entonces trabajó para el hospital de Cartago toda su vida, prácticamente hasta su muerte, casi. Él fue médico general. Fue médico general porque así se graduaban, pero su especialidad estuvo en pediatría. Pediatría. En pediatría, sí, él le gustaba mucho trabajar con los niños, muchísimo. Sí. Tenía un ojo especial para los niños. ¿Algún recuerdo particular de ese tiempo, de su trabajo en el hospital? Mire, papi era una persona muy particular. Digamos, de mis recuerdos de niño es, por ejemplo, que a las 6 de la mañana él entraba al hospital a las 6 de la mañana, ¿verdad? Él siempre tuvo su consultorio privado, nunca lo dejó, aún siendo vicepresidente o siendo diputado, que no hemos tocado ese punto, ¿verdad? Él nunca abandonó el ejercicio de su vocación, diría yo, ¿verdad? Pero a 6 de la mañana a veces le decía a uno, acompáñeme al hospital. Y entonces yo iba, o cualquiera de nosotros, de los hermanos, y esperábamos en el carro mientras él salía. Era, no sé, 2 o 3 horas, no me imagino cuánto sería, pero tenía esas particularidades. O, por ejemplo, recuerdos así de niño, también se usaba mucho que el médico visitara la casa, hacer visitas, llamaban. Entonces, a veces... en lo que a mí respecta, a mí me llevaba a hacer visitas. Yo fui a Navarro, fui ahí por San Blas, una vez me llevó allá por Cipreses, hasta Cipreses.
y a veces íbamos él y yo, y mientras atendía yo me quedaba en el carro, y cuando él venía con una gallina, con huevos o con algo así. Mucha gente le pagaba así en especie. En Cartago en ese tiempo. Sí. Nosotros siempre en la casa tuvimos gallinas, tuvimos tortugas, tuvimos peces, tuvimos hasta chompipes, producto de gente que le pagaba así. Le pagaba así. De esa manera, sí. ¿Y cuántos años estuvo trabajando ahí en el hospital de Cartago? Él tiene que haber estado desde el 49 como hasta el 90. Hasta el 90. Sí, más o menos, así hablando de memoria, tal vez un poquito. No, hasta el 86. Le voy a decir por qué. Porque él fue diputado en el periodo del 86 de don Luis Alberto Monge. Y creo que para ese entonces fue que se jubiló del hospital. Sí. La mayor hablando de 40 años más o menos. 40 años trabajando en el hospital. Sí, aproximadamente. Y esa época de diputado, o sea, ¿qué fue lo que lo marcó? Digamos, después de estar durante tantos años él hubiera seguido posiblemente, pero se le atravesó ese deseo por ser servidor público. No, es que él tuvo servicio público desde toda la vida, ¿verdad? Él fue diputado por primera vez cuando el señor Rossi, don Jorge Rossi, se lanzó para candidato a presidente. Él salió del Partido Liberación Nacional y se hizo una división. Entonces don Jorge Rossi lo invitó a que fuera candidato a diputado en el año 53, creo que podría ser eso, ahora tal vez, ¿verdad? Entonces don Jorge lo invitó a que lo acompañara en papeleta como candidato a diputado, y quedó. Él decía una broma que habían quedado, no sé, digamos, de ese partido don Jorge Rossi, digamos 2 o 3 diputados, no sé cuántos, ¿verdad? Entonces le decían los chaparritos de oro a esos diputados, porque habían costado un montón de plata y han elegido solo 2 o 3, ¿verdad? Los chaparritos de oro. Y don Jorge obviamente no resultó electo presidente, y papi entró como diputado. En esa misma época entró Cachimbal. Los diputados en ese momento tenían un suplente. Entonces papi, por el mismo asunto de que el consultorio y todo eso, los viernes, que trabajaban los viernes los diputados, tenían sesión, le daba el campo a Cachimbal. Entonces Cachimbal le hacía el tiempo, le hacía ese ratillo a papi, y siempre fueron muy amigos desde entonces fueron muy amigos, y ahí empezó la carrera de Cachimbal, y ahí también empezó la carrera de papi en esas épocas, más o menos en esos días. En el 53. Por ahí sí, en esas épocas, pero sí, ya le digo, Cachimbal era el suplente. Bueno, don Juan Guillermo Brenes Castillo, para los que no saben. Sí. Aquí Cachimbal, para la gente del exterior, es muy conocido, ¿verdad? Una persona que trabajó mucho por la parte... Toda una institución. No hay de esos. No hay de esos. Es más, muchos los añoran todavía, porque trabajó prácticamente por el puro pueblo, ¿verdad? Por la parte digamos, del pueblo, digamos, de los exteriores de la ciudad de Cartago, que era donde él trabajaba más. Sí, hay una anécdota de papi con Cachimbal ahí en la Asamblea Legislativa, de que Cachimbal llegó como él llegaba siempre, ¿verdad? Como lo conocimos nosotros en la Asamblea, y no le dejaron entrar porque no llevaba corbata. No. Sí, y entonces papi se quitó la corbata, póngase esta y qué buena gente, qué persona más amable, doctor Guzmán. Y espontáneo, ¿verdad? Sí, claro. Mira, y esa fue la primera diputación. ¿La segunda? La segunda fue cuando se dio la elección de don José Joaquín Trejos, en el año 66. Ahí fue contra Daniel Oduber, ¿verdad? Esa primera campaña de Daniel Oduber, que perdieron por 4,000 votos, una cosa así. Ya me acuerdo de eso, sí. Mínima, ¿verdad? Sí. Y papi resultó electo como diputado por Cartago por segunda vez. Ya por el Partido Liberación Nacional. Fue una época también complicada, ¿verdad? Con toda esa parte. Sí, esa época ahí fue el conflicto de Alcoa. Ya saliendo esa diputación, sí. Me acuerdo de esas épocas también. Al carro papi le hicieron un daño ahí. ¿En serio? Unas trifulcas de esas de Alcoa. Y una vez llegó con un hueco, me acuerdo perfectamente, en alguna parte del carro, y le tiraron, no sé, una piedra o algo así.
Sí, fue una época, una Costa Rica muy convulsa. Muy convulsa, sí, muy convulsa. Muy complicada, ¿verdad? Muchas complicaciones, sí. Bueno, ¿y la siguiente diputación? La siguiente ya fue cuando en la campaña de don Luis Alberto Monge, fue su tercera diputación y él resultó electo también. Para ese entonces, sí, acompañando a don Luis Alberto. Deben haber pocas personas que han llegado 3 veces, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Sí, no creo que ya han sido muchas. Sí. No han sido muchas, verdaderamente marcó un récord y siempre trabajando por Cartago. Siempre. De hecho, usted que me decía de la labor social, papi siempre estuvo involucrado. Pues hay un dicho que dice que uno debe, como dicen, escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Ah, sí. ¿Verdad? Hay un dicho que dice eso, pues papi tuvo 8 hijos. 8 hijos. ¿Verdad? Que no somos pocos. Y ahí estamos todos, gracias a Dios. Amén. ¿Verdad? Y si bien es cierto, tal vez no haya escrito un libro, sí, con su trabajo se fundaron muchos colegios aquí en Cartago. Ese es un detalle muy interesante, muy bonito. Y el TEC, me dice el Vicente Langner, ¿verdad? Fue uno de ellos. El Vicente, el colegio de Tejar. Déjeme ver, hay alguno otro que se me olvida ahorita. Bueno, la propuesta para que el Colegio San Luis Gonzaga fuera declarado benemérito, benemérito, los diputados de Cartago. El San Luis es benemérito, institución benemérita de la patria. Y si ustedes se van a fijar por ahí, por el San Luis, ahí quien firmó el acta declarando benemérito fue papi. Mira. Por ahí aparece. Y claro, esa lucha tan fuerte que se dio en todos los sectores de Cartago para la traída del tecnológico. Y para el TEC, sí, que fue toda una campaña. Eso inició con una propuesta del diputado Villanueva, de don Jorge Luis, de grata memoria, y de papi. Por ahí están los documentos originales de esa propuesta que ellos hicieron en el año 68, 69, por ahí. Y el TEC vio la luz en el 71. Sí. Verdaderamente la figura del doctor Guzmán Mata ha sido muy importante para Cartago. Sí, y era que para nosotros como hijos es, como le dijera, es impactante a veces el encontrarnos gente en la calle. Bueno, ahora que yo vivo aquí en Guadalupe, por ejemplo, me han ocurrido cosas muy curiosas, ¿verdad? De gente que me llama y me dicen, ¿usted es el hijo del doctor? O sea, no dicen de Guzmán Mata ni del doctor. El doctor, nada el doctor, más. Sí, el sí. Doctor Así lo conocemos. Y entonces ha sido curioso cómo la gente a uno lo reconoce, ¿verdad? Y tantos años después de que él ha muerto, ¿verdad? Y mis hermanos cuentan anécdotas similares, ¿verdad? Incluso hoy una cuñada mía me estaba diciendo que ella hizo el servicio social en Santa María de Ota y que ahí todo el mundo conocía al doctor y que para ella fue un referente. Y dice, a mí me fue muy bien porque sabían que era la nuera del doctor. Sí. Es muy curioso esas expresiones. En este momento, digamos, la figura de... Necesitamos, ¿verdad?, que afloren personas y den ejemplo de personas como el doctor Fernando Guzmán, que toda la vida lo vimos cuando estaba chiquitillo, yo creo que a mí me llevaron en algún momento aquí no de Cartago Centro iba a la consulta con el doctor Fernando Guzmán Mata. Ya así, digamos, con respecto ya en su vida ya más apacible, ¿qué hizo en los últimos años de su vida? ¿O siempre estaba dedicado a la medicina? Mire, papi era una persona muy tranquila. Él tenía un dicho que tal vez uno ya a esta edad lo entiende, que decía, no hay lugar como la casa. Claro, ahora uno lo entiende. O sea, ¿qué más que la paz del hogar, ¿verdad? De la tranquilidad de la casa? En ese tiempo no lo entendíamos muy bien porque más bien uno quería ir a pasear, pero él quería estar en la casa. Entonces fue una persona muy tranquila, la medicina nunca la abandonó. Es más, él hasta más o menos una semana antes de morir atendió a su último paciente. A mí no se me olvida, yo estaba en la casa, fue un miércoles, y él estaba atendiendo a alguien y le pidió que le cerrara ya la oficina, y entró, y ese día en la tarde, digamos, algo así, ya estuvo en el hospital para no salir más. Pero hasta el último día estuvo trabajando en la oficina. ¿Hace cuánto falleció él? Él falleció en el año 93. ¿A qué edad?
él estaba por cumplir 72 años. 72 años. Sí. Y nunca, como le digo, nunca abandonó esa que fue su pasión, su vocación. Y por otro lado, pues tenía una vida muy ordenada, tal vez muy metódica, digámoslo así. Es importante conocer si durante la vida de el doctor Fernando Guzmán Mata, él recibió algún tipo de distinción. Bueno, él recibió algunos homenajes en vida, digamos, de instituciones o cosas así. Recuerdo una en particular en el Alto de Araya, en Orosi, no sé si ustedes conocen esa zona, que fuimos allá y le entregaron una medallita así, chiquitita, fue por la gratitud por algo que hizo papi a favor del barrio, en ese momento del barrio. Hay una escuela aquí en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, que lleva el nombre de él, se llama Escuela Fernando Guzmán Mata. Ahí está, a iniciativa de don Luis Gerardo Villanueva, que lleva ese nombre. Ah, qué maravilla. Sí, cómo no. Bueno, en la investigación que hemos hecho también nos dimos cuenta que, y totalmente asegurado e investigado por el doctor Franco Fernández, de que él fue el máximo promedio, ¿sabía usted?, del Colegio San Luis Gonzaga. No, esa es noticia nueva. ¿Esa es noticia nueva? Sí, aunque no me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría. Sí, papi tenía una inteligencia, una sabiduría, era muy... Imagínese, durante los 5 años. Sí, increíble, ¿verdad? Entonces no había ninguna medallita ni nada así. No que yo sepa, ¿verdad? Que le hayan dado. Pero sería interesante, hay que preguntarle a mis hermanos. Mire, yo creo que esa anécdota. Distinciones faltan y me parece que una que es muy importante podría ser, pues, luchar por porque él llegue a ser benemérito de la patria, por todo lo que hizo, por toda su labor que hizo acá. ¿Sabe usted alguna conversación que se haya dado? Mire, recién que él falleció, alguien mencionó eso, pero así tal vez más por la emoción del momento. Alguien lo mencionó y alguna persona lo dijo, como un pensamiento en voz alta, como lo estamos hablando. Como estamos hablando ahora. Sí, pero sí, sin duda, si uno ve en retrospectiva la labor que él hizo, de carácter social, educativo, ¿verdad? Toda la promoción que hizo en salud, lo que comentábamos fuera de cámaras ahí, que el primer hospital de niños fue el de Cartago. El de Cartago, el primer hospital de niños fue el de Cartago. Sí, que eso no se menciona, todos creemos que es el hospital de niños de San José, no, el de Cartago fue el primer hospital dedicado a niños, ¿verdad? Orientado, especializado en niños, por ahí intervino mucho el doctor Jorge Ortiz Martín, que ya era un hombre mayor para cuando papi empezaba a dar los primeros pasos. Papi estuvo ahí. Y el doctor Vega, tengo entendido. Y el doctor Vega, cierto también. Incluso, si la memoria no me falla, tal vez don Franco nos podría confirmar. Creo que un salón del Hospital de Niños de Cartago llevaba el nombre de papi, o mi hermana, no sé si me puede confirmar. Que me imagino que ya eso se perdió, ¿verdad? Como han ido demoliendo todo ahí y reconstruyendo. Pero sí, ahí había un salón o algo así con el nombre de... Entonces él fue director del primer Hospital de Niños de Costa Rica. Exactamente. ¡Qué increíble! Sí, él, como les decía hace un ratito, él tenía una atracción especial por los niños. Aunque era médico general, o sea, desde el punto de vista como se graduó, su especialidad en niños, y existe todavía. Por ahí en la casa de mi mamá están los títulos de médico pediatra y médico general de la Universidad de México. Ahí están. Pero él tenía una inclinación por los niños muy interesante. Y dentro de lo polifacético que era, ¿cómo fue? ¿Él hacía deporte o prefería, o no me diga que era fan del Club Sport Cartaginés también? No, fan del Cartaginés ni lo dude. Bueno. Y socio del Cartaginés por años. Pero por años, o sea, no sé cuántos años, para los que somos más viejillos, ¿verdad? No sé si se acuerdan que había socios de 10 colones para entonces, y que le daban uno una tarjetilla con 4 esquinas, que uno iba rompiendo, y cada vez que había partido uno arrancaba una esquina de esas y podía entrar al estadio. Y él fue por años socio del Cartaginés, y nunca usaba esas entradas gratis del Cartaginés. Nunca. No, nunca. Y como practicante de deporte,
No creo, ¿verdad? Tal vez como todo muchachillo, en su juventud, sí, la mejenga, ¿verdad? El fútbol informal, la bicicleta le gustaba un poco, ¿verdad? Pero de joven, ya de adulto, ya no le quedaba tiempo para eso. No, él realmente pasaba muy ocupado, como les decía hace un rato. Tenía una rutina muy bien definida, él sabía a qué horas tenía que comer, a qué horas tenía que almorzar, porque si no, no le daba tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Qué maravilla. Y aún siendo diputado, siendo vicepresidente, él, repito, no descuidó nunca la oficina, siempre, nosotros nos dábamos cuenta ahí, si nosotros vivíamos a la par, ¿verdad? Y entonces era obvio su trabajo. Sí. Creo que es el momento tal vez de despedirnos y agradecerle que al equipo de producciones Cartago Antiguo y al programa Añoranzas nos haya permitido entrar en la intimidad de su hogar y en la intimidad suya y de su familia y poder oír esas anécdotas, esa vida que vivió un gran hombre aquí en Cartago. Si usted tiene algo más que decir, sí, don Daniel. Quedan cosas en el tintero, ¿verdad? Bueno, primero tengo que agradecerles el gesto de ustedes. Y en nombre de la familia se los agradezco, en nombre de mi mamá, por supuesto. Queda de hablar de la época de él en México, por ejemplo. Él hizo el servicio social en Nayarit, donde creo que no había médicos, ¿verdad? En ese entonces, estamos hablando de 1948, 47, por ahí. Y cómo él trabajó allá, también en México, ¿verdad? Cómo hizo ese servicio. También de otro tipo de labores sociales, de la faceta suya que se conoce poco, como una persona que protegió la naturaleza. Hay un terrenito hay en Atenas que lo compró mi abuelo más o menos hace unos 85 años y ha ido pasando de generación en generación, todavía está ahí en manos de la familia. Y es un sitio en que mi abuelo originalmente, que fue un visionario también, esa es otra historia. Mi abuelo materno, esa es otra historia muy particular. Él estudió en Italia hace más de 100 años. Voy a hacer un paréntesis, claro, y me permiten que me... No, por supuesto, claro. Pero es que no me aguanto las ganas de no decirlo. Mi abuelo materno nació en Atenas en 1893, creo, 94. Imagínense cómo era el pueblito de Atenas en los años 1900. Él pudo estudiar en la escuela de Atenas y después pasó a estudiar en el Liceo de Costa Rica internado. Y de ahí fue a dar a Italia a estudiar medicina. ¡Qué maravilla! Y él llegó a estudiar medicina en Italia en 1912. Yo tengo una copia, una reproducción del expediente de la Universidad de Bolonia. Por ahí la tengo, ¿verdad? Tal vez después se las puedo mostrar ahí ya en el cafecito, ¿verdad? Pero es otra historia muy interesante la de él. Y mi abuelo, para ahora sí retomar el hilo, compró una finca en esa época, a iniciativas de mi abuela, ¿verdad? Y esa finca ha continuado en la familia y es una finca que se conserva tal como está. Es decir, ahí no se bota un árbol, lo que se siembra es para restituir. Y mi papá tuvo esa faceta que, como les digo, muy poco conocida. Mira. Porque él también, todos los fines de semana que podía, los sábados se iba para allá. Se estaba ahí el sábado, a veces se devolvía el mismo día, si no se quedaba para el día siguiente. Pero con ese propósito, conservar lo que su suegro había sembrado. ¡Qué maravilla! Y es una faceta que muy desconocida. Sí, que no se conoce. No se conoce. Hablamos poco, incluso los hijos tal vez hablamos poco, aunque como les digo, se conserva. Y con la misma filosofía que inició mi abuelo, conservar. Ajá. De hecho, mi abuelo tenía una frase ahí, algo así como, lo digo de memoria, pero es más o menos así: esta finca es mía hoy, mañana puede ser tuya. Consérvala, ¿verdad? Y así se ha conservado, todavía hoy día está así. Y hace 40 años o 50 años era en una orillita de Atenas, ya es casi el centro de Atenas. El centro de Atenas. Ya casi, pero se conserva tal cual, ¿verdad? Con árboles centenarios. ¡Opa, qué belleza! Cosas que no se podan, no se cortan. Y en eso, en buena parte, es por mi papá, ¿verdad? Que él quiso conservarlo también así, seguir esa filosofía. Muy bien. Como les digo, algo poco conocido. Vamos a seguir investigando y en otro momento podemos hacerle otra entrevista para profundizar, ¿verdad? Usted y a su familia. Claro. Sí. Y
¿Algún último mensaje? Pues repito mi agradecimiento y el de mi familia, en particular de mi mamá, ¿verdad? Por esta deferencia que tienen ustedes para con él. Y deseando, pidiéndole al Señor que en algún momento nazcan más personas así, ¿verdad? Y mejores, digámoslo así, y mejores personas que tengan un compromiso social honesto, sincero, que no sea solo una posición, una fachada, sino que sea algo que se vive, que se transpira, que se transmite a otras generaciones, y que haya más gente así, que haya menos egoísmo, ¿verdad? Y más deseo de ayuda y solidaridad. Bueno, muchas gracias, don Daniel, a la familia, a la señora, a la hermana que nos está acompañando. Aquí está Franco, Maggie, Bernie, Rogelio Coto. Aquí estamos disfrutando una bella tarde y aprendiendo mucho de uno de los grandes personajes de Cartago, de nuestra amada ciudad. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
¿Viste qué interesante el programa de hoy? Rogelio, ¿qué cosas estamos aprendiendo hoy del doctor Fernando Guzmán Mata? Mira, yo lo conocía como doctor, ciertas facetas de su política, pero hoy, al ver esta entrevista con el señor, ¿cómo es que se llamaba, Rogelio? Daniel Guzmán Ovares. Ay, qué interesante. El hijo, ¿verdad? El hijo de él, sí. Y es una información de primera mano, inclusive estuvo su hermana y su esposa, y todos estos detalles inéditos que hasta nuestro mismo historiador, ¿verdad? Don Franco, le llamó mucho la atención. Uh-huh. Y es importante que sigamos nosotros en esta misma vía. Y sobre eso, bueno, de hoy en 8 vamos a tener a otra persona muy interesante. ¿Quién será, Rogelio? Que ha realizado muchas investigaciones aquí en Cartago, que viene siendo parte, digamos, de la ilustre camada de historiadores que tenemos acá en nuestra ciudad, como es el señor Arnaldo Moya. Doctor Arnaldo Moya, catedrático universitario. Sí, y vamos a estar en un homenaje que se grabó en la Biblioteca Pública de Cartago, organizado por Cartago Antiguo y por la biblioteca. Otra vez tratando de que pongamos nuestros ojos en estos personajes que han ayudado, han puesto su honor a quien honor merece. Y Rogelio, ellos son uno de los tantos que tenemos Producciones Cartago Antiguo CR, que a nadie le estamos copiando. No, somos muy originales. Absolutamente originales, ¿verdad? No. Sí, porque sí. La idea de nosotros es darle a todos ustedes lo que es cultura cartaginesa, personajes importantes de nuestra comunidad que está que en olvido, Rogelio. Sí, ¿no? Y este trabajo que hacemos, lo hacemos con el corazón, sí, ¿verdad? Sí. De vez en cuando rascando con las uñas, porque hay que hacer muchas cosas que las personas no conocen, pero hay que hacer mucho esfuerzo de parte de todo nuestro equipo, y aquí estamos. Y dentro de la misma cuestión, estamos organizando tal vez uno de los eventos más significativos, que es una conmemoración. ¿De qué, Rogelio? Una conmemoración, o sea, no se confunda que alguna persona que tal vez no sepa esos términos, ¿verdad? Sí. Como celebración, no. Siempre hemos dicho nosotros que es una conmemoración. ¿Pero de qué, Rogelio? Del terremoto de 1910. Señor, qué interesante, Rogelio. ¿Y eso está ya en proyectos, ¿verdad? No, ya está en proyectos, pero hemos estado elaborándolo ya con toda la experiencia. Déjeme recordar un poco toda esta cuestión de la conmemoración, que es importante. Hasta nosotros le hemos cambiado el sentido. ¿Cuántos años ya, Rogelio? ¿Cuántos años? A ver, ¿cuántos podemos ser? Vamos a ver, de 1910 a 112 años. 112 años, imagínate. 112 años. Y nosotros siempre hemos propugnado 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas con respecto a lo que es en la parte teórica, en la parte, digamos, que amarra todo el proyecto. Primero, la conmemoración. ¿Por qué la conmemoración? Porque tenemos que recordar a esos 1500 muertos, ¿verdad? Que dieron su vida en ese Cartago, que inclusive hasta según lo que nos dicen los historiadores, no se sabe la cantidad exacta, pero por lo menos los contabilizados 1500. El otro es resaltar el espíritu del cartaginés, porque en apenas, imagínate, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en apenas 6 meses, 7 meses, se levantó Cartago. Sí, ya la ciudad estaba totalmente arreglada, ya estaba todo lo limpia de escombros. Porque sí, ellos dinamitaron todo, ¿verdad? Sí. Pero ya estaba limpia de escombros y todo para volver a hacer la nueva Cartago. Eso es lo que estamos conmemorando. Y la tercera, que es importante, que siempre ha sido el fondo del asunto, es motivar a toda la ciudadanía y a las autoridades políticas, ¿verdad? De nuestro lugar, de civiles y religiosas, una reflexión sobre el futuro de la ciudad de Cartago. O sea, cómo está todo esto, qué estamos haciendo. Inclusive hemos organizado nosotros en algún momento, ¿verdad? Actividades con la Comisión Nacional de Emergencia, hicimos alguna cuestión eso. Entonces hemos hecho siempre sobre esos 3, ¿verdad? La reflexión sobre nuestra ciudad, ¿qué es la ciudad que queremos nosotros? Y eso siempre ha estado en la bandera de este magnífico y original proyecto.
de la conmemoración del terremoto de 1910. Rogelio, muchas gracias por esta explicación y para todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de las páginas amigas. Recuerden, próximamente tenemos esta linda actividad, porque es una actividad cultural, Rogelio. Es una actividad cultural donde intervienen todos, mire, desde el toque de campanas, ¿verdad? Desde el toque de campanas que nos hacen las iglesias hasta las misas que se encargan en cada una de las iglesias, el cuerpo de bomberos que nos ayuda en ese momento. O sea, ¿para qué? Para sensibilizar al cartaginés sobre una de las epopeyas más importantes y duras por la que ha pasado Cartago y de la cual los cartagos hemos renacido como siempre. Definitivamente, Rogelio, muchas gracias por esta linda explicación que para todos nosotros que estamos aprendiendo y para todos ustedes que nos ven a través de, vuelvo a repetir, de las redes sociales, de las páginas amigas que también agradecemos de corazón, porque ya son muchas, Rogelio, son muchas las páginas que se nos están uniendo, porque lo que hacemos nosotros es cultura. Y vuelvo a repetir, somos únicos, no somos copiones de nadie. Somos originales. Bueno, nos luego. queda más que agradecerles y nos vemos la próxima semana en un programa más de Añoranzas de mi tierra, Cartago. Nos vemos, adiós.